Hola, hoy le vamos a hablar acerca de la sociedad colonial. La sociedad colonial hispanoamericana y por lo tanto colonia chilena se conformó en el siglo XVII sobre la base de la interacción entre el mundo indígena y el mundo español. Por lo mismo nos referiremos a la estructura social, la cultura, educación y su vida cotidiana. Su estructura social se dividían en españoles. En la parte superior estaban ellos, eran funcionarios o representantes del rey, o también autoridades de la Iglesia Católica. Constituían un grupo privilegiado y de poder. Criollos, eran encomenderos y hacendados con acceso a cargos en el cabildo. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente en las parroquias. Los mestizos eran peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles de las ciudades y podían ingresar al clero. Los indígenas eran encomendados a españoles y criollos o en resguardos que suministraban minas y haciendas. Los afrodescendientes fueron traídos como esclavos para reemplazar a los indígenas en las tareas de las haciendas, pero luego fueron usados preferentemente en labores domésticas. ¿Sabías que, al finalizar el siglo XVII, la población de Chile alcanzaba 152.000 habitantes, distribuidos en 110.000 españoles y mestizos, 20.000 indios, reducidos o en servicio, y 15.000 negros, mulatos y zambos? Cultura. Mestizaje. El mestizaje racial y cultural entre españoles e indígenas se desarrolló desde la conquista. Algunos mestizos dominaban la cultura española e indígena, por lo que en ocasiones actuaron como intermediarios entre ambos mundos. La figura del mestizo es la que mejor expresa la síntesis de dos tradiciones, la europea e indígena, las que junto al aporte africano conformaron la base de la sociedad chilena. Sociedad patriarcal. La sociedad española era patriarcal, es decir, se cimentaba la figura del padre como base del parentesco, de la subsistencia y de la jerarquía familiar. En las familias criollas e hispanas, la mujer cumplía el rol de esposa y madre. En cambio, las mujeres indígenas y mestizas provenían de una sociedad con rasgos matriarcales, en la que las madres conservaban y transmitían la cultura. Evangelización. Fue la conversión al cristianismo y educación en la fe cristiana que realizaron misioneros católicos hacia los indígenas. La misma fue organizada y promovida por los reyes de España. La evangelización se llevó a cabo mediante una concesión del Papa, expresada en varias bulas. Arte. El periodo de producción artística de esta época es llamado arte colonial o arte virreinal y se refiere al arte realizado bajo la colonización española en América. El arte en Chile se desarrolló bajo el ideario religioso católico. Los primeros objetos artísticos encontrados en Chile eran cuadros y esculturas de Perú. También se encontraron dibujos que acompañaban los relatos de viaje de los conquistadores y evangelizadores que vinieron a Chile. En el siglo XVII aparecieron los primeros talleres de oficios artísticos en Chile, y con ellos las primeras obras cuya función eran la evangelización de la población y la decoración de monasterios. Asimismo, la simbología indígena, vedada en un principio, fue adquiriendo un sutil protagonismo dentro de las representaciones religiosas, hasta convertirse en uno de los aspectos más característicos del arte colonial. Educación. Escuelas. Gran parte de la formación se realizaba al interior del hogar. El acceso a la educación en la colonia se limitaba a las primeras letras, en las escasas escuelas mantenidas por algunos conventos, parroquias y cabildos. Sin embargo, pocos podían asistir a estos establecimientos, que además no contaban con la infraestructura adecuada. Habían 4 tipos de niveles: mínimos y menores, que eran las más numerosas y se asistía para aprender a leer, escribir y rezar. Mayores, se enseñaba gramática, principios de aritmética y catecismo. Latinidad, conducían a estudios superiores y eran las más excepcionales. Para mantenerse, las escuelas utilizaban los ingresos provenientes de los alumnos más pudientes, estando estrictamente prohibido el cobro a los más pobres. Con el fin de integrar ideológicamente a la nación mapuche, en 1697 se creó el Colegio de Naturales, destinado a la educación de los hijos de los caciques. Universidades. Durante la colonia, la educación permanecía circunscrita al ámbito de la Iglesia. Las primeras universidades chilenas surgieron al amparo de las órdenes religiosas. En el convento dominico de Santiago comenzó a funcionar la Universidad de Santo Tomás en 1622. La institución entregaba grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor, que calificaba a estudiantes criollos y españoles para acceder a cargos civiles y eclesiásticos. En 1627, la Compañía de Jesús fundó el Convictorio San Francisco Javier, que se concentró en la formación de sacerdotes y misioneros para la evangelización de los indígenas.
Las universidades de matriz religiosa no lograban satisfacer las aspiraciones de los chilenos, que aspiraban a trascender los estudios religiosos y preparar a profesionales en otras disciplinas. Así, en 1647, el monarca Felipe V fundó en Santiago la Real Universidad de San Felipe. Vida cotidiana. Festividades. La vida cotidiana en la época colonial estaba marcada por los tiempos que establecía el calendario ritual y festivo de la Iglesia Católica. La gran cantidad de fiestas religiosas, que en total llegaban a más de 90 al año, conformaban un calendario que llenaba la vida cotidiana y social de las personas. En las fiestas religiosas, cada uno de los grupos que conformaban la sociedad colonial cumplía un papel de espectáculo público. Las celebraciones públicas por el acceso al trono de un nuevo monarca, el nacimiento de un heredero real o la recepción de las autoridades coloniales llegadas a Chile formaban un segundo conjunto de fiestas, caracterizadas por el despliegue de un ritual cívico-religioso orientado a legitimar a las autoridades. La organización y coste de las fiestas, tanto civiles como religiosas, eran responsabilidad de los cabildos, los que destinaban gran parte de su presupuesto anual a ellas. Las festividades públicas se caracterizaban por el despliegue de elementos escénicos, tales como el paseo público del estandarte real, la creación de escenografías, procesiones, banquetes, obras de teatro, corridas de toro y todo tipo de regocijos populares. Las permanentes dificultades económicas no fueron obstáculo para que los cabildos organizaran y financiaran el espectáculo festivo. Tras la independencia, las festividades reales fueron reemplazadas por otras de corte republicana y nacional. Ahora sabemos que la sociedad colonial estuvo administrada y regida por la corona española. Era una sociedad estratificada y patriarcal. Los españoles, criollos y autoridades de la Iglesia tenían un lugar privilegiado en la sociedad y poseían acceso a cargos públicos. En cambio, los mestizos, indígenas y afrodescendientes no poseían los mismos privilegios. La evangelización dio paso a lo que hoy conocemos como nuestra fe cristiana. Recordar que fue trascendental la Iglesia en la sociedad, tanto la conversión al cristianismo como la educación. El mestizaje racial y cultural entre españoles e indígenas llevó al sincretismo, que es la asociación y fusión de creencias y costumbres. En materia de educación, la sociedad imponía una formación más hogareña, por lo que eran muy pocos los que podían ir evolucionando hasta llegar a las universidades. Y, sorprendentemente, a pesar de las dificultades económicas que podían tener, aquella sociedad fue capaz de llevar a cabo una vida cotidiana celebrando más de alguna festividad. Esperamos que les haya gustado el video. Hasta pronto.